A 75 grados bajo cero, el mundo deja de ser un lugar para los seres vivos. A esta temperatura, si arrojas un vaso de agua hirviendo al aire, explota en una nube de cristales antes de tocar el suelo. El oxígeno se vuelve pesado, escaso, y cada bocanada de aire se siente como si estuvieras tragando agujas de vidrio. En la inmensidad blanca de la taiga, donde la civilización es solo un recuerdo borroso, vive Elena. Tiene 89 años. Su piel es un mapa de arrugas profundas, talladas por décadas de veranos cortos e inviernos interminables. Pero no dejes que su apariencia te engañe. Bajo esas capas de lana y piel de reno, late un corazón que el hielo no ha podido congelar. Elena no estaba sola esa noche. A su lado, su viejo perro, Burán, comenzó a gruñir. No era el gruñido que le lanza a los extraños. Era un sonido de terror puro. Un gemido que venía desde lo más profundo de su pecho. Elena lo supo de inmediato. El frío no era el único depredador que acechaba su cabaña. Afuera, en la oscuridad total del invierno siberiano, unas sombras más oscuras que la propia noche se movían con una elegancia aterradora. Eran grandes, pesadas, y sus ojos brillaban con un ámbar letal bajo la luz de la luna. Una manada de tigres siberianos, bestias de 300 kilos de músculo y hambre, empujadas por la tormenta hacia el único rastro de vida en kilómetros: el establo de Elena. Imagina la escena. Tienes 89 años, estás sola. La policía está a días de distancia. La temperatura fuera te mataría en 15 minutos. Y un grupo de los depredadores más letales del planeta está despedazando tu sustento, tu vida. La mayoría de las personas se encerrarían en su habitación a rezar. Pero Elena no es como la mayoría de las personas. Ellos no tienen la culpa de tener hambre, pensó Elena, mientras sus manos temblorosas buscaban su vieja lanza de madera y un puñado de bengalas de emergencia. Pero yo no tengo la culpa de querer vivir. ¿Qué pasa por la mente de alguien que decide abrir la puerta para enfrentarse a la muerte cara a cara? ¿Es valentía o es simplemente que, a los 89 años, el miedo se vuelve algo irrelevante? Bienvenidos a Crónicas del Hielo. Prepárate, porque hoy vas a ser testigo de cómo una mujer olvidada por el tiempo se convirtió en la pesadilla de los reyes de la taiga. Si crees que el espíritu humano no tiene límites, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que Elena hizo a continuación va a cambiar tu forma de ver la vejez para siempre. Cuando Elena empujó la pesada puerta de madera, el frío de -75 grados la golpeó como un mazo de hierro. Sus pulmones se contrajeron instantáneamente, luchando por extraer el poco oxígeno que quedaba en ese aire congelado. Pero no hubo tiempo para el dolor. Apenas a 10 metros de su porche, la luz de su linterna recortó una silueta que parecía salida de una pesadilla prehistórica. Un tigre siberiano macho, de casi 3 metros de largo, sostenía a una de sus ovejas por el cuello. La sangre del animal, caliente y humeante, creaba un contraste macabro con la nieve blanca. Aquí es donde entra en juego la psicología del depredador. Un tigre no espera resistencia de una presa que percibe como débil. El gran felino soltó su botín y giró la cabeza lentamente. Sus ojos amarillos, fijos en Elena, no mostraban sorpresa, sino un cálculo frío. ¿Valía la pena soltar a la oveja por una presa más pequeña, pero más fácil? Elena sintió el impulso biológico de retroceder, de huir, de cerrar la puerta y esconderse. Es lo que el cerebro humano llama el instinto de preservación. Pero ella sabía algo que los libros de supervivencia no te dicen. Si huyes de un tigre, dejas de ser una amenaza para convertirte en comida. Atrás, demonio, gritó ella. Su voz, aunque quebrada por la edad, salió con la autoridad de quien ha dominado esa tierra por casi un siglo. Pero el macho alfa no estaba solo. Del lado oscuro del establo, otras dos sombras se materializaron. La manada estaba coordinada. Mientras el alfa la mantenía fija con la mirada, los otros dos tigres
Empezaron a rodearla por los flancos, hundiéndose en la nieve profunda, con una ligereza sobrenatural. Estaban aplicando la pinza táctica. Elena estaba atrapada. Si se quedaba en el porche, el establo sería destruido y su perro, que ladraba desesperado desde adentro, sería el siguiente. Si bajaba los escalones, entraba en el dominio de los tigres. En ese momento, Elena hizo algo que desafía toda lógica. Metió la mano en su abrigo y sacó una vieja bengala de señales, de esas que usan los marineros para ser rescatados en el mar. No era una protección real, era un farol de pura voluntad. «Ustedes tienen hambre», susurró para sí misma, con los dedos entumecidos sobre el gatillo de la bengala. «Pero yo soy el fuego, que nunca se apaga». Lo que sucedió un segundo después fue una explosión de luz y caos que ni siquiera los tigres pudieron prever. ¿Cómo reacciona una bestia salvaje ante un sol artificial que nace en medio de la noche más fría del mundo? Si estás sintiendo la adrenalina de esta historia, asegúrate de dejar un comentario con la palabra valiente. En Crónicas del Hielo, valoramos tu interacción, tanto como estas historias de coraje. No te muevas, porque la verdadera batalla por la supervivencia está a punto de estallar. El mundo, que hacía un segundo era de un azul oscuro y mortal, se volvió rojo sangre. El tigre alfa retrocedió. Sus pupilas dilatadas por la oscuridad se contrajeron violentamente ante la explosión de luz. El fuego, a menos 75 grados, es una anomalía visual. El humo se congela casi al instante, creando una estela de cristales rojos, que flotan en el aire como polvo de estrellas maldito. Elena no se quedó esperando. Sabía que la confusión de los depredadores duraría solo unos segundos. «Buran, ven aquí», gritó, con todas sus fuerzas. El perro, un valiente leca siberiano, había logrado zafarse de la cadena en el establo, pero estaba acorralado en una esquina por uno de los tigres más jóvenes. El felino, irritado por la luz roja, lanzó un zarpazo que desgarró el aire a centímetros del hocico del perro. Elena bajó los escalones del porche. Sus pies se hundieron en la nieve hasta las rodillas. A sus 89 años, cada movimiento en la nieve profunda es como levantar pesas de plomo, pero la adrenalina, ese químico ancestral que borra el dolor, estaba inundando su sistema. Su mente había entrado en el estado de flujo de supervivencia. No había pasado, no había futuro. Solo existía el siguiente paso. El alfa, recuperado del susto inicial, rugió. No fue un rugido de advertencia, fue un rugido de desafío. Se agazapó, preparando sus potentes músculos traseros para un salto de 6 metros, que acabaría con la vida de Elena en un parpadeo. Aquí es donde entra la psicología de la dominancia. Elena, en lugar de encogerse, levantó la bengala ardiendo por encima de su cabeza y caminó directamente hacia el tigre. Ella no caminaba como una anciana frágil, caminaba como un espíritu de la naturaleza. «Miraumi, Bastardú», gritó con una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra. «Yo he enterrado a hombres más fuertes que tú. En este hielo, yo soy la dueña de esta luz». El tigre se detuvo. En su cerebro primitivo, algo no encajaba. La presa no se comporta así. La presa huyan. La presa grita de miedo, pero este ser pequeño, envuelto en pieles y fuego, emanaba un aura de peligro que el tigre reconoció. El instinto del depredador le decía que el fuego era dolor, y que esa mujer no le tenía miedo al dolor. En ese instante de duda, Buran aprovechó para correr hacia Elena. El perro se refugió tras sus piernas, sangrando por una oreja pero vivo. Sin embargo, la bengala empezó a parpadear. Se estaba agotando. Y los otros 2 tigres, ocultos por el humo rojo, empezaban a cerrar el círculo de nuevo. La luz se apaga. El frío de menos 75 grados reclama su territorio, y Elena se encuentra en medio del patio, con un perro herido y 3 tigres, que han decidido que el fuego ya no les asusta tanto como el hambre les motiva. ¿Qué haces cuando tu única arma se consume entre tus dedos? Si quieres saber cómo Elena usó el entorno a su favor para salvar a sus ovejas, no te pierdas la siguiente parte. Suscríbete a Crónicas del Hielo y activa las notificaciones, porque lo que verás a continuación
Es una lección de ingenio, que solo se aprende, viviendo un siglo, en el infierno blanco. La luz roja se desvaneció. El mundo volvió a ser gris y negro, pero el olor a azufre y magnesio todavía flotaba en el aire congelado. Elena se quedó inmóvil. A -75 grados, el sudor del esfuerzo se convierte en hielo dentro de la ropa en cuestión de segundos, robándote el calor vital. Ella sabía que no podía ganar una pelea física, así que decidió jugar con la única debilidad del tigre en su exceso de confianza. Hacia el establo, Buran, ahora, susurró con voz ronca. Elena no corrió hacia su casa. Sabía que si intentaba subir las escaleras del porche, los tigres la alcanzarían por la espalda, antes de que pudiera meter la llave en la cerradura. En su lugar, se movió hacia el lateral del establo de madera maciza. Los tigres, siguiendo su instinto de persecución, empezaron a deslizarse sobre la nieve, rodeándola. El macho alfa iba a la cabeza, con la cabeza baja, emitiendo un ronroneo vibrante que hacía temblar los pulmones de Elena. Pero Elena tenía un plan. En la pared del establo colgaba una pesada cadena de hierro que sostenía una rampa de carga para el heno. Con un movimiento rápido, desenganchó el seguro. La pesada puerta de carga cayó, creando una barrera física entre ella y el alfa, pero también levantando una cortina de polvo de nieve que cegó temporalmente a los felinos. En ese caos blanco, Elena no huyó. Agarró una de las vigas de soporte y con una fuerza que solo la desesperación puede otorgar, activó el mecanismo manual de la puerta principal del establo, dejando entrar a Buran y entrando ella, justo detrás. Ahora estaban dentro. El establo olía a lana caliente, a estiércol y a miedo. Las ovejas estaban amontonadas en un rincón, balando en una frecuencia de pánico. Los tigres estaban afuera, rascando las paredes, buscando un punto débil en los troncos de pino siberiano. Aquí es donde entra el gatillo de la claustrofobia. Elena estaba a salvo de los colmillos, pero estaba atrapada en una caja de madera, rodeada de depredadores, a 75 grados bajo cero. Y entonces escuchó un sonido que le hizo palidecer más que la nieve en el techo. Los tigres siberianos son expertos escaladores. El peso de 3 grandes felinos sobre un tejado viejo, debilitado por el peso de la nieve y el frío extremo, era una receta para el desastre. Si el techo cedía, Elena y sus animales estarían atrapados en una fosa de muerte sin salida. ¿Cómo detienes a 3 tigres que están literalmente sobre tu cabeza, rompiendo el techo para caer sobre ti? Elena miró a su alrededor. No había armas, solo paja seca, una estufa de leña apagada y su ingenio. Lo que hizo a continuación fue tan arriesgado que muchos dirían que fue un acto de locura. Si quieres saber cómo Elena convirtió su refugio en un arma ardiente, quédate con nosotros. En Crónicas del Hielo, las mejores historias son las que parecen no tener salida. Suscríbete si crees que Elena logrará sobrevivir a esta noche eterna. A 75 grados bajo cero, la madera se vuelve tan frágil como el cristal. Elena miraba hacia arriba, viendo cómo las vigas del establo se arqueaban bajo el peso de casi 1000 kilos de depredador. Los tigres no eran simples animales ahora, eran fuerzas de la naturaleza, decididas a romper la última barrera entre el hambre y la carne. Buran, su perro, ladraba hacia el techo, con los pelos del lomo erizados. Elena sabía que tenía menos de 2 minutos antes de que el techo colapsara y los tigres cayeran directamente sobre ella y su rebaño. En ese momento, su mente activó el gatillo del ingenio desesperado. En una esquina del establo había varios fardos de paja seca, el alimento de sus ovejas para el invierno. Elena sabía que el fuego era su única salvación, pero también su mayor peligro. Si incendiaba el establo, moriría quemada o asfixiada. Pero si no hacía nada, sería devorada. Si vamos a arder, que sea bajo mis condiciones, murmuró con una calma que lava la sangre. Elena tomó una botella de aceite para lámparas y la roció sobre la paja. Luego, con manos que ya no temblaban, encendió un fósforo. No creó un incendio
incontrolable. Creó una cortina de humo y calor extremo. El aire caliente subió directamente hacia el techo, chocando con el frío extremo que emanaba de las grietas. Esta diferencia de temperatura creó un fenómeno físico. El vapor se expandió violentamente, y el humo denso comenzó a filtrarse por los huecos del techo, justo en los hocicos de los tigres. Los tigres, sensibles al humo y temerosos del fuego por instinto ancestral, entraron en pánico. Elena tenía que elegir abrir la puerta y arriesgarse a que los tigres estuvieran esperando afuera, o quedarse dentro y morir por inhalación de humo. En la psicología del combate, esto se llama la salida del guerrero. Elena agarró a Buran por el collar, se cubrió la boca con un paño húmedo y abrió la puerta de par en par. Salió al frío de -75 grados, envuelta en una nube de humo gris, pareciendo un espectro surgiendo del infierno. Afuera, la manada estaba desorientada. El alfa la miró a través de la neblina. Elena estaba allí, sola, con la cabaña humeando a sus espaldas, sosteniendo su lanza con la dignidad de una reina antigua. El choque visual fue absoluto. ¿Es posible que un animal salvaje sienta respeto? ¿O fue simplemente que Elena se volvió algo demasiado extraño y peligroso para ser cazado? Lo que ocurrió en ese último intercambio de miradas es algo que solo los que viven en el límite pueden entender. No te vayas. Estamos a punto de llegar al final de esta increíble historia en Crónicas del Hielo. Si alguna vez has tenido que quemar tus naves para salvarte, entenderás perfectamente el final de Elena. Suscríbete para el desenlace definitivo. Ahí estaba ella, envuelta en el humo que salía del establo, con la escarcha pegada a sus cejas y su perro Buran pegado a sus piernas. Frente a ella, a menos de 5 metros, el tigre alfa. El gran felino tenía el pelaje chamuscado por el humo y los ojos entornados. Ya no había rastro de la arrogancia del cazador. En ese momento, se produjo lo que en la mente humana llamamos el reconocimiento del espíritu. El tigre no atacó, no rugió, simplemente emitió un bufido corto, una exhalación de vapor blanco que se disipó en el aire a -75 grados. Giró sobre sus patas y con una elegancia que solo el rey de la taiga posee, comenzó a caminar hacia la espesura de los árboles congelados. Sus hermanos lo siguieron, fundiéndose con las sombras como si nunca hubieran existido. Elena no celebró, no tuvo fuerzas para gritar de alegría. Se dejó caer de rodillas en la nieve, sintiendo como el cansancio de sus 89 años caía sobre ella como una manta de plomo. Buran le lamió la cara, quitándole los cristales de hielo de las mejillas. Habían sobrevivido, no por ser más fuertes, sino por negarse a rendirse ante lo inevitable. Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte, tiñendo el desierto blanco de un naranja fuego, la cabaña de Elena seguía en pie. Sus ovejas estaban a salvo, su perro estaba vivo, y ella, con sus manos agrietadas y su espalda encorvada, volvió a entrar en su hogar para poner la tetera al fuego. Esta es la esencia de Crónicas del Hielo. La historia de Elena no es solo una anécdota de supervivencia, es una bofetada a nuestra comodidad moderna. Nos recuerda que la mente es el arma más poderosa que poseemos. A menudo nos quejamos por problemas pequeños, mientras en algún lugar del mundo, una mujer de casi 100 años enfrenta la muerte a temperaturas inhumanas, solo para proteger lo que ama. ¿El frío no es mi enemigo?, suele decir Elena a los pocos viajeros que pasan por su zona. El frío es el maestro que me enseñó quién soy realmente. Ella sigue allí. Si hoy viajas a lo más profundo de Siberia, quizás veas una pequeña columna de humo subiendo hacia un cielo azul eléctrico. Es el fuego de Elena, un fuego que ni los tigres, ni la soledad, ni los -75 grados han podido apagar. Si la historia de Elena te ha recordado la fuerza que llevas dentro, haznos un favor, comparte este video con alguien que necesite un poco de coraje hoy. Y no olvides suscribirte a Crónicas del Hielo para seguir explorando
los límites de la voluntad humana. Deja un comentario con la frase espíritu de hierro si has llegado hasta el final. Tu apoyo permite que estas historias olvidadas sigan vivas. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Soy tu narrador y recuerda, no importa que tan fría sea la tormenta, tú siempre puedes ser el incendio que la detenga. Nos vemos en la próxima crónica.